La transformación digital viene de un proceso de revolución industrial, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, viene la cuarta revolución industrial, donde era qué mueve la economía. La transformación digital pues es esta disrupción en la parte tecnológica. Copian la ley del país súper desarrollado, la de protección de datos de España, la de descentralización de los estados, pero copian para un país de tercer mundo que todavía no está preparado. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de transformación digital, nosotros es un riesgo, ¿sí? Muchas veces hay que arriesgarse, vamos a perder, pero aquí la idea es que yo me arriesgo rápido, pierdo rápido, pero yo aprendo. En el día de hoy tendremos un podcast inolvidable. Sabemos que en la actualidad la importancia de la inteligencia artificial y automatización está en constante crecimiento. Por eso, hoy tenemos a dos invitados referentes. Ernesto Kruger, quien ha manejado proyectos muy importantes en Ecuador y en el mundo sobre transformación digital. Y a Brian Mayorga, que lideró el proyecto Botier en LEASA. El mundo sigue cambiando y hoy en el podcast sabrán hacia dónde va. Quédate. Empezamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos escuches y nos veas, estamos aquí en el podcast Cortocircuito EC. Quien les saluda es Santiago Villarroel, el moderador. Entre los más favoritos, entre los que dicen pega, ese soy yo. Así que nuevamente, todo esto es gracias a todo el equipo tras cámaras que me ayudan. Y estamos para ustedes. ¿Para qué? Para traer temas de mucho interés que genera ese sinergia entre todos y poder conversar. Así que el día de hoy tenemos un punto muy importante, un tema que se llama Energizando el futuro, transformación digital e inteligencia artificial en el sector eléctrico. Así que, sin más preámbulos, les voy a dar dos invitados muy especiales. Como dice Ernesto, fueron muy insistentes para que yo venga porque estoy muy ocupado. Y nuevamente, con ustedes, con aplausos y toda la parte de aquí, está Ernesto Kruger. Hola. Muy gentil, qué gusto conocerte, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Y, ¿qué puedo decir? Muy conocido en la parte de ingeniería de sistemas, de todo lo que es programas y todo lo que es software. Las personas que se enteraron que ibas a venir decían, por poco no me mandan la camiseta o la computadora, la 485. Dile que dé firmando. Dice, porque es un lujo tenerte aquí, Ernesto, nuevamente. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por ser insistentes. Sí, hay que la insistencia hace que también el feo se case, ¿no? Así es, así es. Así dice. Y sin más, mi querido ingeniero, ¿tú vives en Ambato o pasas aquí en Quito? No, yo soy de Ambato. De Ambato. De Ambato. Pues espero que haya traído duraznitos, mandarina de patate, eso. El ingeniero Brian, qué gusto conocerte. Nos tiene un tema, nos tiene un aplicativo muy interesante que hizo EASA. Así que nuevamente, qué gusto tenerte. Muchas y gracias. Gracias por estar aquí. ¿Alguna palabra que quieras decirle desde Sí. recién llegado desde Ambato? Sí, llegando acá, ¿no? Y gracias a la tecnología pude localizarles más fácil a través del GPS, ¿no? Haciendo honor al podcast que vamos a tener hoy día. Y agradecerles por generar este tipo de espacios que, a más de poder enseñar, también aprendemos. Y seguimos complementando esta parte de la ingeniería eléctrica. Listo, muchas gracias. Así que vamos a empezar con el primer punto. El primer punto es fundamentos de la transformación digital. Creo que nosotros somos generación X. O sea, bueno, yo sí soy X. ¿De qué años tú? 67. No, sí eres X. Ah, bueno, yo pensé que estaba en el límite. No, sí eres X. ¿Tú de qué año eres? En la 23. Nosotros estamos aquí en Letrix. Ella es millennial ya. No nos va a comprender entonces. Nosotros vivimos la parte analógica a la digital. Hoy de mañana escuchaba que decía, nosotros vivimos el uso de las computadoras y hoy en día si hay los guambras genios que dicen, ve, esa cosa es facilita. Pero nosotros somos de la época donde la COBOL, Pascal, los disquetes, los grandes, toda esa parte que era bastante complicada. Yo me acuerdo que yo llevaba la computadora a la universidad y en la universidad lo único que te daban era el teclado, el monitor y
una el mouse también, pero iba llevando, ¿no? ¿Cómo tú ves, desde tu perspectiva de ingeniería, estás viendo la parte de la transformación digital? Bueno, la transformación digital viene de un proceso de revolución industrial, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, viene la cuarta revolución industrial, donde era qué mueve la economía. Ujú. Entonces, viene desde el vapor, la electricidad, la electrónica, y luego viene el tema ya fundamental que vivimos en estos tiempos, que es los algoritmos. Ujú. Y obviamente tiene un acelerador, que es el COVID. Entonces, yo siempre digo, eso produce una cuarta revolución industrial plus, porque Ujú. acelera el tema. Y como que llega un momento en donde llegamos al mundo de los algoritmos, del mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la disrupción. Y la disrupción significa que cualquier modelo que ejecutes se queda obsoleto. Y eso estamos comenzando a ver con muchas cosas en base a muchas herramientas o tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, todo lo que es ahora último la computación cuántica. Y hay una serie de tecnologías exponenciales que también convergen. Ujú. Entonces eso hace que de alguna manera se comience a cada vez más el mundo sea muy digitalizado. Entonces eso hace que cada persona, estamos rodeados de cosas electrónicas, de cosas digitales, y no solo es del dispositivo, sino lo que hay detrás, el software. Mira los millones de aplicaciones que hay, millones de apps, millones de herramientas, millones de cosas que yo les llamamos nosotros en la empresa el infinito digital. Entonces tenemos un infinito digital hoy, y eso es lo que de alguna manera va a causar esa disrupción en muchas cosas: el trabajo, la salud, la educación, una serie de factores, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo escuchaba una entrevista, uno que hablabas que tú estás más enfocado a la parte privada más que la pública. Porque la pregunta que te voy a hacer es justo, ya viene ahí, viene Brian. ¿Tú le ves que la parte privada le da más importancia a sus procesos o no necesariamente? Una corrección. Hace unos 3 años volvimos a la parte pública por pedido de mucha gente, porque nosotros habíamos automatizado el IES, el SRI, Ajá. la justicia, bueno, un poco de cosas. La justicia no dirás. Sí, de hace años hicimos algo bueno. Hace años, estoy hablando de hace unos casi 17 años. Ya. Pero automatizamos el gobierno del Perú, bueno, y algunas cosas en la banca pública en Centroamérica. Bueno, hay cosas que hemos hecho en lo público y seguimos haciendo. ¿Qué es lo que está pasando, no? Que el sector público no ha ido a la misma velocidad que el sector privado. Ujú. El sector privado depende estrictamente de lo que genera. El sector público como que está en un status quo que ha quedado un poco cómodo, y entonces eso ha hecho que las cosas sean más lentas. Además de eso, las crisis, que vivimos en un país de crisis, entonces las crisis ha hecho que el sector público de una manera u otra sea afectado, porque las mejores profesionales se van, Ujú. porque no hay presupuesto, porque no hay continuidad, y no hay planificación en mediano y largo plazo. Entonces todo es inmediato, se cambia el gobierno y todo está mal, hay que hacer de nuevo. Y esa dinámica hace que sea de alguna manera obsoleto todo lo que se hace y tenga muchos problemas. Entonces no es que no se debería, al contrario, un Estado eficiente debería usar todas las tecnologías, Ujú. debe ser la transformación digital del Estado. Yo siempre digo, tengo envidia sana de algunos otros países donde estamos, donde realmente hay oficinas de transformación digital real, y donde se va planificando en el corto, mediano y largo plazo, donde se va estandarizando la forma como se comunican las distintas entidades, donde mucha gente de esos países se quejan, Ujú. pero si vieran el tercer mundo sería fantástico, ¿me entiendes? Y eso es lo que de alguna manera hay que comenzar a concientizar, sobre todo en los políticos, porque Ujú. los políticos regulan, hacen leyes, pero no son técnicos. Y ahí está el problema. Entonces, mientras sigamos en ese maraño, digamos, conspirativo, digamos, a mi modo de ver, perverso, de que las leyes los hacen personas que no conocen de lo técnico. Entonces, obviamente se producen estos retardos, y luego lo político influye mucho porque hay mucha rotación de la gente. Y si a eso sumas otros factores más que son de dominio público, al final te das cuenta que tenemos un problema muy serio en el Ecuador, que una bombita de tiempo. Entonces, debemos ver desde el sector privado cómo se presiona
para que haya leyes más simples y más efectivas, y obviamente se genere una cosa que puede ser satanizada. Ujú. ¿Quién es el mejor administrador de una empresa? Es una empresa, perdón. Debería, de alguna manera, delegar muchas cosas que el Estado hace a la empresa privada, como sucede en muchos países. No es satanizado, sino que ¿a dónde le duele el tema? Le duele al privado, porque el privado no tiene un presupuesto del Estado o un impuestos que nos sacan a todos. Tienes que generar y generar, no hay nada. Y además pagar tus Claro. impuestos, pagar. Entonces, Si no tiene que generas, ser, no tienes dinero. Ni y tienes para que comer. ser muy eficiente. Entonces, Claro. si alguien es muy eficiente, de alguna manera te vas a topar que con esa eficiencia sales adelante. El Estado lo mismo, pero el Estado no quiere ser eficiente porque está en un proceso de comodidad. No se exige niveles de servicio, no se exige rendimiento. Hagas un trámite o hagas 100, da lo mismo, ganas lo mismo. Entonces ese tipo de mentalidad es lo que hay que cambiar. Entonces hay que cambiar el mindset del Estado y el Ecuador. Justamente por ahí es donde quería preguntarte. Tú, desde donde tú estás, ¿cómo lograste hacer lo que hiciste? Porque te están poniendo el pie desde la entrada, ¿no? Sí. Bueno, recapitulando, recalcando ideas, comentó Ernesto. La transformación digital, pues, es esta disrupción en la parte tecnológica. La humanidad ha tenido varias disrupciones, pero las últimas 4 que mencionó, sí, efectivamente son las más importantes de este mundo. Muchas veces cuando escuchamos la palabra innovación, ¿sí?, la ligamos igual con el tema de transformación digital, ¿sí? Pensamos que es netamente tecnológico, pero como lo mencionó Ernesto, la transformación digital es algo más cultural, que depende mucho del país. Efectivamente fue acelerado por el COVID. Ahora la mayor parte de personas puede ingresar a una reunión por Zoom, conectarse en Google Meet, porque la pandemia exigió aprender todo eso. Entonces, lo más importante cuando uno está ascendiendo a esta grada de la transformación digital es entender que el cliente ha cambiado. Nosotros tenemos ahora un cliente digital y como cliente digital tenemos que ir hacia él. Por ejemplo, si vemos cuál es el país más grande en la actualidad, ¿no va a decir China, Estados Unidos? Pues no, el país más grande es Facebook. Tiene más de 2,2 mil millones de personas conectadas. Entonces, independientemente si es público o privado, la empresa digitalmente tiene que ir a donde está el cliente en la plaza digital. Entonces, nosotros, sin ser ajenos desde la parte pública, sabemos que el cliente ha cambiado, han cambiado mucho los valores. Ahora ya tenemos que el cliente no es tan paciente. Como dice Ernesto, yo podía decir al cliente, vea, me voy a demorar 3-5 días en darle la atención al trámite. Vea, pero yo no tengo ese tiempo, yo necesito que esté para la tarde. Y es más, ¿por qué no mando ahorita? Entonces, muchas veces estas demandas ha obligado que haya una transformación. Como dice, la innovación digital no es algo que se hace desde abajo, sino es algo que se hace desde arriba. Conforme vamos viendo el liderazgo de cada una de las administraciones, vamos a ver medianamente o a corto plazo la introducción de estas nuevas tecnologías. Es duro innovar tecnológicamente en la parte pública. Primero porque luchamos mucho contra la motivación, como le dice Ernesto. Yo tengo un salario, entonces no tengo que dar más de mí. Entonces ahí viene mucho la motivación. La motivación no es algo que yo lo puedo llevar o lo puedo empezar a repartir a los trabajadores. No puedo motivar a la gente a partir de un reglamento o algo que se expida de una normativa interna, sino la motivación es algo más que viene de hacia adentro. Y cuando existe esa consistencia entre la administración y las personas de abajo, puede haber esa motivación en los trabajadores. El producto que queremos mostrarle, pues mal haría decir que ha sido un resultado mío o de una persona más. La innovación no es cuestión de un área, es cuestión de toda la cultura de la organización. Y en la medida que sepamos entender cómo funcionan nuestros clientes, podemos entender las necesidades y replantearnos la parte de negocio. En el transcurso de esta hora, pues quisiera conversar un poco de lo que se está haciendo a nivel público, igual con la agencia de regulación, una red de aprendizaje donde entendemos la importancia de la cultura desde arriba, porque no me basta que una persona sepa cuestiones técnicas si un administrador, alguien que me genera las leyes, no lo sabe. Ahí viene algo que decía Ernesto. Los políticos prácticamente no son técnicos, esa parte nosotros sabemos. ¿Cuál es, por ejemplo, de su perspectiva profesional,
¿Es mejor que un técnico aprenda de política o un político aprenda la parte técnica? ¿O un político necesita asistentes técnicos? ¿O un técnico como jefe debería tener asistentes políticos? ¿Qué sería mejor, de acuerdo, No por tener ejemplo? político, pues. Sí, apaguen las cámaras, nos fuimos. Mira, y no es lejos de la realidad. Hay países que se manejan prácticamente en base a tecnologías. Hay países como Suecia, donde los políticos que se meten es porque ya es un tema de la sociedad que para tener una imagen. Pero todo se maneja descentralizado. Ujú. O ir a Singapur, entonces el blockchain evita las subjetividades, los procesos son claros. Dubái tiene un ministerio de la inteligencia artificial para mejorar cada vez más. Entonces, el hecho de que exista políticos para legislar, en realidad son los, de alguna manera, están velando por intereses de ciertos económicos Grupos, reales. ajá. Y entonces, no de la gran mayoría, pero si toda la tecnología maneja el contexto a nivel de muchas cosas, no se necesita la subjetividad humana. Eso es una realidad. Ujú. Sí, pero el problema siempre hay en que no se puede. Tiene que el ser humano X, Y, Z. Es verdad. Pero no de alguna manera tenemos esa coyuntura de que tenemos políticos que de alguna manera piensen en el interés del bien común, sino que es muy ideologizado. Entonces la tecnología no pide ideología. Ujú. La tecnología solo disrumpe. Y en el sector eléctrico, en el sector financiero, en todo lado. Y en el sector público, un proceso es tan fácil atenderlo, ya te digo, con el software adecuado, con la tecnología adecuada, con los chatbots, con todas las cosas, tú puedes ser atendido. Y no hay lugar a subjetividad ni a prebenda de que yo estoy antes de la fila y me salto la fila o cosas que suceden, o que tengo que comprar una cosa para un turno. Ridiculeces que se ha visto, ¿no es cierto? Voy a sacar copias de la cédula. O voy a sacar la copia de la cédula, pero ¿para qué si usted del Estado tiene mis datos? Ajá. O tienes muchos ejemplos, ¿no es cierto? O te piden para atención médica tu historia clínica, que tienes que ir a otro hospital para esto. Es un mal complicado, ¿no? Pero mira, la inteligencia artificial en la atención de los servicios, el blockchain en los procesos de esto y en la transmisión del valor, la capacidad de procesamiento que existirá más adelante, como ya existe hoy, y más adelante va a crecer más con la computación cuántica, más la robótica, en donde hay gente que en vez de tener una persona, puedes atenderte algo o servirte algo, más la movilidad inteligente, más todo. Realmente es un cambio de paradigma de alguna manera que llevaría a la eficiencia de un Estado, ¿no es cierto? Obviamente, ¿en qué papel quedaría el ser humano? ¿No es cierto? Ahí hay otra discusión. Claro, Claro, es una discusión. entonces ahí viene el tema de la renta única y algunos temas que se están discutiendo, pero se puede optimizar muchas cosas. Por eso te digo, en Suecia me fascina mucho porque los políticos van, existen, pero cogen un bus, cogen las cosas y son pocos. Acá creamos, por más habitantes, más políticos. Más representantes. Más representantes. Y las minorías también tienen sus representantes. Y más chévere, porque copian la ley del país súper desarrollado, la de protección de datos de España, la de descentralización de los estados, pero copian para un país de tercer mundo que todavía no está preparado. Entonces llega acá y descentralización. Pues suena bonito, pero finalmente es un caos. La policía, yo siempre me río porque cuando voy a un lado me coge la policía municipal del lado y a 1 kilómetro la Policía Nacional. Ajá. Y a otro kilómetro la Policía... Mira la eficiencia que somos. O sea, aquí no importa nada. Si tú ves el tema si hablamos de energía, ¿cómo se maneja la energía? ¿Cómo se ha planificado la energía? Cruza los dedos de que Coca Sinclair no se caiga. No, ya se supone que octubre, noviembre estamos fregados, ¿sí o no? Exacto. Entonces, imagínate. Eso es por qué. Porque dejamos que se regule. Uh-huh. Porque el Estado es el papá de todo y ese es el error. Cuando el sector privado, lo puede hacer mejor. ¿Qué se vio por ahí? Sí, bueno, yo creo que el desarrollo, el orden, el progreso, se logra cuando una persona está en la humildad de decir,
yo necesito a alguien más. Y yo no soy capaz de hacerlo todo. Como dice Ernesto, otros países pues tienen esta visión más holística de que hay un mayor desarrollo en diferentes ámbitos. Tratamos un poquito el tema de la gobernanza del dato, la gobernanza de la IA. Está el tema de lo que hace Estados Unidos, China, India, Alemania, Japón como los más grandes. Entonces yo soy mucho de la idea de que un político está para servir a la gente, ¿sí? Que se haga politiquería, pues es cosa diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero nosotros para aventurarnos a esta transformación digital va a ser muy necesario de que haya un enfoque colaborativo entre todas las áreas, que haya ese liderazgo de motivación a las personas, porque es cierto, en la parte pública es complicado porque no tenemos muchas veces estos incentivos económicos y es una cuestión más de reglamento al ser servidores públicos. Cuando yo quiero incentivar a los trabajadores, pues puede ser de una manera económica o también puede ser por la parte social. Entonces, en la medida que las personas de mi equipo se vayan comprometiendo, Uh-huh. Voy teniendo esto lo que dicen los gringos, el engagement, ¿sí? Uh-huh. Esta motivación de seguir sacando los proyectos, de que haya la colaboración entre diferentes áreas, no tener diferentes grupitos que están por separado, sino que todos funcionen como uno mismo. Y como es de abajo es de arriba, como es de arriba es abajo. Entonces, en la medida que el propio gobierno tenga ese orden, esa planificación, yo puedo ir adentrándome en esta transformación digital, porque muchas veces uno cuando propone un proyecto en la parte pública, ¿qué es lo primerito que me dice? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál va a ser mi retorno de inversión? Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de transformación digital, nosotros es un riesgo, ¿sí? Muchas veces hay que arriesgarse, vamos a perder, pero aquí la idea es que yo me arriesgo rápido, pierdo rápido, pero yo aprendo, que hay una retroalimentación, ¿sí? Aprender de las equivocaciones que hemos tenido para seguir sacando adelante. Nos vamos a topar con muchos obstáculos. Aquí conversó brevemente el tema de la Ley de Protección de Datos, que es verdad, Ecuador tiene muchos aspectos del Reglamento General de Protección de Datos, el TRGPD, y actualmente hace 3 meses sacaron este primer marco referencial integral legislativo que fue denominado así por el Foro Económico Mundial de la ley de la IA, que empieza a regular qué es lo que podemos hacer y qué no desde un punto de vista ético. Entonces nosotros al ser parte pública nos demoramos, sí, porque tenemos que acatar como país en qué momento yo puedo hacer un desarrollo técnico que no atente en contra de la privacidad y la protección de datos o la parte de ética de datos. Y muchas veces esto se somete a comités informáticos, técnicos entre las propias instituciones y sí puede ser un obstáculo para que se dé una innovación en esta parte pública. Una vez conversando con compañeros de una empresa eléctrica aquí la más grande del país, me dijeron, yo les dije, que envidia tengo lo que están haciendo tecnológicamente porque veo que hay una inversión muy fuerte. Me dijeron, sí, pero no estás regresando a ver en cambio cuáles son tus fortalezas. Y es que al ser una empresa pequeña, tú puedes hacer innovación más rápido. Te puedes equivocar más rápido, puedes sacar más rápido porque tienes todas las áreas en conjunto. Las pérdidas que tiene la empresa es muy alta, la empresa que me imagino cuál me va a decir. Las Sí. Pérdidas negras altísimas, por ejemplo, ahí. Claro. Entonces estamos hablando con más del 27%. Sí, nosotros cuando tenemos un escritorio al lado del otro nos da mucho para compartir, para que se genere eso, ese compañerismo, que haya una relación entre áreas. Entonces, la innovación es mucho más sencilla si se da en una empresa pequeña, pero siempre y cuando teniendo ese apoyo desde arriba. FM Electrodo son manos ecuatorianas que fabrican y distribuyen productos de alta calidad para puesta a tierra, asegurándote una conexión confiable y duradera para un mundo más seguro. FM te protege. ¿Problemas de ingeniería eléctrica? CEIN es la solución. Instalación y mantenimiento de puesta a tierra para rayos, calidad de energía, mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo. Soluciones de ingeniería eléctrica. Llámanos al 0228 11404. Somos CEIN, Ingeniería, Valores y Sostenibilidad. Tomaste un tema que es todo lo que es la parte, aspectos éticos y regulatorios en la IA. Uh-huh. ¿Cómo estamos en esa parte ya? A ver, eso está en un proceso. Imagínate, estás disrumpiendo y la gente no reacciona todavía para ver. Ajá. Pero ya hay foros que hablan de la privacidad de datos, la IA, ¿no es cierto? Si la recolección, el almacenamiento, el procesamiento es ético conforme a las regulaciones.
el tema de transparencia en sí, ¿no es cierto? El sesgo y la discriminación, porque depende cómo fue entrenada la inteligencia artificial para a lo mejor tener un sesgo de discriminación. La responsabilidad. ¿Qué tal si un sistema integrado eléctrico se va a la luz? ¿De quién es la culpa? Por las decisiones de prender o apagar, etcétera. ¿No es cierto? Desconectar o conectar. Entonces hay que ver la responsabilidad. Hay que ver el tema del impacto desde el punto de vista ético en el trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa con los empleados que son afectados? Porque van a ser afectados. Yo siempre digo, estamos todos despedidos. Lo que tienes que hacer hoy es ser más inteligente. Decir, yo siempre digo, define la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial es un copiloto. Incluso Microsoft usa la palabra copilot. En realidad es un amplificador, es un copiloto de todo lo que, de nuestra capacidad, de lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces eso hace que de alguna manera nos tengamos que tener como herramienta para ser más, digamos, más capaz, sin perder nuestra esencia de ser humano. Es como cuando estás viajando, tú te sientas en ir y el copiloto te pone la música. Sí, sí. Y el último, la agüita. Claro. Y el último tema que también en la parte ética es la parte de ciberseguridad. Entonces ahora hay que tener más allá de lo que anteriormente se tenía, porque así como se generan amenazas con inteligencia artificial que pueden ser más rápidas, acá debe haber lo mismo. Y además viene el marco sancionatorio, ¿no es cierto?, de quién lo hace, a quién es el culpable. Y un factor ético también que está es el tema de la sostenibilidad. Es decir, si sobre esto, ¿qué impacto tiene sobre el medio ambiente lo que estás haciendo? ¿No es cierto? Entonces tienes varias aristas que uno no alcanza a verlas, pero el planeta también tenemos que entender que está sufriendo. Entonces yo ayer me enteraba en una fundación que vamos a hacer de que el 40% de la contaminación viene de las construcciones. Entonces, te puedes imaginar, entonces, ¿qué hacer? Lo mismo, ¿qué tecnología, la inteligencia artificial, para tú hacer una consulta de ChatGPT, ¿qué está detrás? ¿Qué está afectando al... Estamos hablando de la huella de carbono digital. La huella de carbono, no, en general, o sea, en general. Y claro, como estos son temas que usan energía eléctrica, ¿de dónde viene la energía? Y hay un modelo ahora que se llama los I-RECs, que son como certificaciones de, como que se llaman créditos de carbono, pero esto es de que la energía que tú estás consumiendo es renovable. Entonces, se está pidiendo mucho, oye, necesito tus I-RECs para de alguna manera... Más o menos como sistema eléctrico hablamos de lo que son certificados, lo que es LEED y EDGE. Sí, ahora hay Passive, también Passive, que es más elevado que LED, Edge y estas cosas, pero por ejemplo en estos temas que estamos mencionándote, hay mucho más cosas que hay que ir captando, adaptando y viendo cómo te manejas, ¿no es cierto? Entonces es un tema que todavía está por regularse y hacerse un montón de cosas. Estamos en pañales todos, hasta los abogados están medios... los abogados están tengo un hijo abogado por si acaso, me dice... ¿Y no le molestas? Sí, le molesta, está fregado. Porque un día estábamos con un abogado conversando, hablando multiplicación, sí, claro. Y me dice, ¿cuánto quiere que sea? Claro, igual que el contador. Pero es muy simple, es muy hecho de que, claro, no, yo tengo que firmar o tengo que ponerle la traba para justificar algo, y eso es un tema que, por eso digo, yo insisto, muchas cosas, el problema no es tecnológico. El problema tecnológico resuelve todo. El problema es el compliance de la ley, de la regulación que está detrás de eso. ¿Y cómo están ustedes de ahí hablando? Justo lo que dice Ernesto, ustedes ya como empresa pública, ya trabajando con todo lo que son los aspectos éticos, regulatorios, para aplicar todo lo que son chatbots y todo lo que ustedes están aplicando ahí. Perfecto, yo creo que siempre uno tiene que voltear a ver, ¿no? Para ver cuál ha sido el pasado. Topó varios aspectos, Ernesto, que es... En la parte de ley y protección de datos nosotros tenemos los 3 pilares fundamentales, que es la confidencialidad, el tema de la transparencia, la responsabilidad. Cuando uno de estos 3 aspectos no se cumple, pues ocurren cosas terroríficas. Por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica. Hicieron perfiles de las personas, de cuáles son sus gustos,
Y en base a esto empezaron a hacer manipulación de cuáles pueden ser las preferencias de las personas en el momento de las elecciones. Durante las campañas de Donald Trump, pues fue algo que se hizo viral totalmente del mundo. Un caso internacional. Otro, por ejemplo, acá en el Ecuador, lo vivimos hace 2019. En el 2019, por allá, por noviembre, teníamos nosotros la cuarta conferencia internacional sobre sistemas de comunicación, la IEEE, que es la INCISCOS 2019, que en ese año se realizó acá en la ciudad de Quito, que lo organizó la UTE. Entonces, la primera ponencia donde estábamos toditos fue como que dar una noticia. Dijeron, a nivel mundial acaban de hackear por primera vez a un país en su totalidad. Filtraron números de cédulas, estados bancarios, historiales médicos, correos electrónicos, estados civiles. Y dijeron, adivinen qué país es ese. Todos en silencio, el Ecuador. En el Ecuador detectaron varias firmas privadas que habían sido subidos cerca de 20 millones de datos ecuatorianos que incluso habían ya estado fallecidos. Estaba cerca de 20 gigabytes, si mal no recuerdo, de información subida en servidores allá en Miami. Y justo yo estaba cursando una maestría justamente de Big Data y mis compañeros me dijeron, ¿sí supiste lo de Ecuador? Sí. Y adivinen cuánto están vendiendo. ¿En cuánto? En $500. En la Deep Web estaban vendiendo la información de los ecuatorianos por $500. Y después de eso tuvimos otro episodio igual con el Ministerio de Salud Pública que fue reconocido. Se filtraron, si mal no recuerdo, 1,5 millones de datos de ecuatorianos, ¿sí? Entonces, la idea es aprender de eso, ¿sí? Ya tuvimos aquí casos en el Ecuador. Bueno, hagamos las cosas bien esta vez, ¿sí? Aprendamos de esas experiencias y si vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial, es muy importante tomar el tema de la ética de datos que conversa Ernesto, que son como que dos pilares fundamentales. El primero sería el tema de que el cliente va primero. Y yo todo lo que voy a hacer tiene que ser en torno al cliente, dándole su seguridad, su privacidad. Y luego va el tema de los sesgos, que también conversó. El sesgo es, por ejemplo, no entrenarle con información errónea que ya tenga cargados ciertos prejuicios raciales o de creencias. Hubo un caso que fue en el 2017, que hubo un concurso de belleza en el cual entrenaron con cerca de 40,000 fotos enviadas por diferentes países del mundo y la mayor cantidad de fotografías que fueron de la India. Y dentro de esto tienen que escoger a 44 mujeres, como que definir las más bellas. Y dentro de estas 44 solo hubo una mujer, que era de color, a pesar de que toda la mayor parte de información fue enviada de la India. Entonces nos damos cuenta que tiene cierto sesgo. Entonces nosotros en la parte eléctrica es muy importante. Aquí lo acaba de mencionar un ejemplo bastante claro. ¿Qué pasa si yo tengo que... en racionamientos eléctricos, ¿qué pasa si tengo que desconectar un alimentador que me está surtiendo de energía a un hospital y otro alimentador en cambio que me está dando a 3 hospitales? ¿A cuál doy preferencia? ¿A un alimentador que da a un hospital o al que da a 3? Entonces, esta inteligencia artificial trae muchas cuestiones filosóficas anteriores que parecían muy lejanas que sean aplicadas en la vida real, pero nosotros al hablar de esta inteligencia artificial es muy importante rescatar nuevamente esos valores, ¿sí? Nosotros el único caso que tenemos ahorita propiamente de un marco legislativo a nivel mundial es lo de Europa. Entonces, es cierto, tardaremos unos años en poder acoplar toda esa normativa y de pronto ver si esos valores que tienen los europeos se ajustan a nuestras necesidades, a nuestro entorno y saber adaptar las diferentes tecnologías a esto. Entonces, nosotros como empresa eléctrica somos conscientes de esto, ¿no? De que puede ocurrir lo que pasó en el pasado, sí, lo que aconteció, pero también con miras hacia el futuro. No dejar que eso nos frene en la parte de innovación, desarrollo tecnológico, porque uno piensa que desarrollo tecnológico es darle al ingeniero de sistemas que se ponga a desarrollar. Y no va por ahí tanto, sino es una concientización cultural que va desde arriba. Y eso se hace notar en las diferentes áreas. Mira, te iba a hacer una pregunta, muchas gracias, Brian. Ernesto, ¿tú crees que si hubieras estudiado ingeniería en sistemas, hubieras alcanzado todo lo que has alcanzado? ¿O te hizo ser ingeniero electrónico tener una visión diferente a un ingeniero en sistemas? Yo creo que ninguna de las dos, porque es como tú tienes la necesidad. Entonces uno nace con hambre. Entonces naces con ausencias. Naces con un montón de cosas. Yo pienso que fue un error estudiar la Politécnica, para mí. Eso hablo por mí. ¿Qué te da la Politécnica? Sí te da disciplina, pero demasiado tiempo impráctico. Entonces hoy en día está pasando un fenómeno. Hoy tienes
un año de algo, te especializas en algo y la gente no te pregunta de qué cartoncito, de qué universidad viene. Si no sabes o no sabes. Entonces tú me preguntas, ¿qué haría yo si es que me volviera atrás? Pues me enfocara a lo que tenía que hablar, a lo que necesito ahora, o lo que necesito. Estoy en el mundo de los negocios, estoy en el mundo de las inversiones, de todo un poco. Entonces yo debía haber aprendido eso antes. ¿Me explico? Es decir, aprender lo que necesite. Entonces a veces yo por darle gusto a mi madre, le dije, bueno mamá, que esto es dedicado a ti. Pero yo ya estaba vendiendo mariscos, yo estaba en la Politécnica haciendo otras cosas, porque el mundo es venta, el mundo es otras cosas. Entonces cuando uno se topa con que debías de haber estudiado esto, no haber estudiado, yo creo es que hay dos maneras que te trae el mundo, ¿no? Una con ganas y otra porque necesitas o porque quieres. Entonces, la vida te va pasando, como contabas tú, tuviste una hija, tu hija fue la razón de muchas cosas. Entonces, son motores, son motivaciones. Entonces, a veces la gente piensa en un status quo, ¿no? De que tiene que estudiar, luego tiene que ir a la universidad, luego tiene que casarse y todo. Entonces, eso está mal. Tú tienes que vivir feliz y te tocó ser feliz casándote, pues está bien. Otros no se casan, en fin. Entonces uno lo que busca en lo mismo en las empresas, ¿qué te hace feliz? Si lo haces con pasión, yo me divierto a lo que hago, me explico, invierto tengo de telecomunicaciones, tengo empresas de energía, tengo empresas de tecnología, de ciberseguridad, tengo fundaciones de educación, institutos de apoyo al emprendimiento, cosas, tengo un equipo de fútbol, y tengo un tema de huella de carbono. Entonces, todo con eso conglomeramos y siempre los financieros, ¿y qué se te ocurrió ahora? No es que se me ocurrió, déjenme ver que hay algo aquí que puede ser. Entonces, puedes y tienes que hacer, y claro, tienes una posibilidad de tener éxito como fracaso. Entonces, yo también he fracasado muchas cosas, pero no te ha ido bien. Lo importante es que el estándar, el promedio sea más alto que nada y siga una pendiente positiva. Entonces eso es lo que hace que a uno digas que estudies y que no. Yo soy feliz porque al final estudié tecnologías, control, sistemas de control, yo sabía los microprocesadores, programarlos, ver el tema industrial, te enriqueció en algo. Y yo me acuerdo que me gradué haciendo el sistema multivariable de control de una planta nuclear. Y la pregunta es, ¿dónde está la planta nuclear que yo estoy controlando? ¿Sí me explican? Pero yo quería graduarme ya rápido, no me importaba. Y era un simulador, ¿se acuerdan? El MATLAB y todas estas cosas. Entonces, simulador, ya está. El mundo es hecho para la gente práctica. No es hecho para el que más... Con todo el discreto, yo tenía un montón de amigos genios y un amigo... Está bien, yo de hecho valoro que es necesario la ingeniería profunda, pero lo que necesitas es en la vida ser práctico y feliz. Por eso digo, hay que ser pragmático, buscar la forma de desarrollar. Por eso la inteligencia artificial nace así, del pragmatismo de querer emular nuestro cerebro. Nuestro cerebro es eso, y por eso los sistemas eléctricos, que esto es un programa del mundo eléctrico, ¿no es cierto? Todo lo que hay detrás, la automatización, las redes inteligentes, las energías descentralizadas, todo. Entonces necesita de alguien que haga la ingeniería, pero tiene que hacerse práctico. Y hay un fenómeno que en medida pasa el tiempo tiene que hacerse democrático. Y el factor dinero llega a ser insignificante. Por eso la memoria, ¿te acuerdas? Cuando eran en la poli, yo me acuerdo que llevaba las tarjetas de perforar y la memoria era 64 megas y era un armario ahí, ¿no es cierto? Y hoy mira cómo es, la memoria no cuesta nada, 5 gigas te regalan por estar en un espacio en la nube. Entonces ese es el modelo que sigue. Y se democratiza porque los costos van yendo a cero, o sea asequibles, ¿no? Al menos un costo que sea asequible para todos. Y así es en todo. Entonces lo que uno debe aprovechar es esas oportunidades que se presentan en el mundo, ¿no es cierto? Tomarlas y hacer que alguien necesite solventar ese problema. Si tú no sabes resolver los problemas, el ingeniero tiene una ventaja, que los resuelve pensando bien, pero hay que ponerse en empática, porque hay ingenieros que diseñan unas cosas fantásticas, pero no sirven para el usuario, ¿me explico? Entonces hay que sentir ese feeling, y en función de ese feeling yo creo que es bueno para las personas, y cada uno hace su vida, ¿no es cierto?
Y ese es el punto. Y supongo Brian, Brian, seguro, él tiene mucho que compartir, le gusta lo que hace, ha inventado sus chatbots, sus cosas, pues, está feliz con eso, maravilloso. Y él tiene una realidad, otros tienen otra realidad. Pero hoy en día, la gran verdad es que no necesitas decir yo soy ingeniero para buscar una solución a un problema. Y te digo, tengo un chiquito de 16 años que acaba de armar algo fantástico en la fundación que es la escuela, y tiene 16 años. Él se fijó en un problema y lo resolvió. Entonces hay que entender ahora cómo opera el mundo, ¿no es cierto? Y peor con la inteligencia artificial, claro. Donde, ¿qué quiere que sea ingeniero de potencia, con especialista en pararrayos? Listo, dame 10 segundos y ¿qué quieres que te explique? Está aquí, ¿me explico? Ajá, sí. Entonces el capacidad del transformer, de la metodología, no metodología, el protocolo de trabajo del transformer, hace que realmente la interpretación de un libro, de otra, sea ya prácticamente es como, antes leíamos así, ¿no? Pero después hay los cursos de lectura rápida. Es horizontal. Ajá. Tac, tac. Eso es lo mismo en los transformers, en términos ya de algoritmos y tal. Ese algoritmo, ese tipo de cosas, hace que sea muy fácil tener el conocimiento de un gran ingeniero. Y está al acceso de un clic. Entonces eso es un paradigma brutal. Entonces tú tienes que tener ¿qué se necesita en el mundo ahora? Y eso me van a decir, wow, esto es lo que hay que estudiar. ¿Sabes qué se necesita en el mundo hoy? Matemáticos. Eso es lo que se necesita. Porque la matemática, bien aplicada, y tú que has estudiado Big Data y todo eso, sabes que identificas bien el algoritmo que vas a usar, el modelo matemático, exacto, lo implementas y vas a resolver un problema. Es que los sistemas eléctricos de potencia fue un modelo matemático. Claro, los grids es eso, totalmente. Y cuando uno aprende todos los conceptos de inteligencia artificial, son vectores, son matrices, es matemática, o es laplacianos, estas cosas que nos hacen. Entonces, por eso yo digo, solo eso sí se necesita un know-how fuerte. El resto, ¿qué quieres? ¿Ser programador de Python? Listo, dime qué quieres, aquí te hago el programa. Ya te subo. Sí. Es verdad. Como se decir en la casa, Alexa, pon música. Bueno, dice. Bueno, papi, me dice. Y cuando eres casado y se ve el cara, me da ponemos, pon voz. Tengo unas preguntas de seguidores y para Brian. Dice, ¿cómo se está adaptando la población a la inteligencia artificial y cuál es su funcionalidad en el día a día? Antes de nada, gracias amigo Ángel Cañares, ingeniero de sistemas, se graduó en la Escuela Politécnica del Ejército, tiene su empresa llamada Sinergia. Amigo, gracias Ángel por mandarnos la pregunta. Perfecto, estamos hablando de Big Data y cómo se acopla al mundo. Ajá. Yo cuando hablo de Big Data, inteligencia artificial, hablo de un baile, ¿sí? Este baile que está formado por estos dos elementos. Y yo no puedo hacer inteligencia artificial si no hago Big Data. Y es al revés. Ilustrándolo con un ejemplo, más o menos allá por 1790, Napoleón hace unas tropas que se van justamente para Egipto en las invasiones y encuentran una piedra un poco inusual. En esta piedra inusual estaban escritos 3 idiomas, que era el jeroglífico, el demótico y el griego antiguo. Entonces, después de unos 30 años, Napoleón logra descifrar lo que decía esa piedra. Sí, en base a los conocimientos que tienen del griego antiguo, pudieron traducir el demótico, igualmente el jeroglífico. Entonces, algo similar está pasando. El Big Data, lo que actualmente es generar estas piedras, ¿sí? Estas piedras de Rosetta con diferentes traducciones. Ya no tengo estos 3 idiomas, sino tengo, en la parte de arriba tengo imágenes, por acá tengo música, por acá tengo videos. Entonces, la inteligencia artificial me permite leer estas piedras, que yo tengo todo, y correlacionar, ir viendo cómo una cosa se relaciona con otra. Entonces, la mayor cantidad de datos que yo tengo en la actualidad son los datos no estructurados, es decir, aquel que no tiene un formato establecido, algo estándar. Entonces, la inteligencia artificial me permite ir descubriendo conocimiento, el famoso descubrimiento en bases de datos, ¿sí? A través de una herramienta muy poderosa que es el Machine Learning. Entonces, este Machine Learning está presente en las redes sociales, que es como se interactúa, ¿sí? Entonces, esto puede ser utilizado con buenos fines y con malos fines. Esa es una moneda doble cara, que es la transformación digital.
por un lado, yo tengo la sensación de inmediatez, de que yo pido algo y ese momento se me responde por tan solo un clic, pero también ese clic puede generar que yo esté dando información personal, algo valioso, o por ahí el tema de lo que hablaban de los hackers, que pueden estarme vaciando los ahorros que yo he tenido toda mi vida. Entonces tiene su doble sentido y es prácticamente, aunque nosotros no percibimos, está en ese mundo. Desde el hecho de compartir una ubicación, saber por qué ruta ir, cómo llegar más rápido, hasta los reconocimientos de las fotografías que yo tengo. Sí, entonces está muy, muy impregnado el tema de la inteligencia artificial en el día a día. Muchas gracias, Brian. Ernesto, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial podría disminuir empleos en el sector eléctrico? Sí va a disminuir. Eso sí es real. Pero ¿en qué va a disminuir? En ciertas áreas. Es como antes se inventó el auto, ¿no? Entonces los que se dedicaban a los caballos, ¿qué tuvieron que hacer? Hacerse vendedores de repuestos. El herrero tuvo que adaptarse a lo que hacía y lo que aparecía nuevo. Entonces hoy en día el ingeniero eléctrico por naturaleza tiene que tener el copiloto. Está en todo. Yo aquí me había visto que casos prácticos, ¿no es cierto?, de cosas que habíamos visto y casos que están haciendo empresas que tienen ingenieros, pero los ingenieros trabajan en modelos de predicción de la demanda, en la creación de esos modelos predictivos, por ejemplo, y sus redes neuronales para predecir y ajustar la demanda, porque la demanda no es un tema, vamos a consumir tanto, sino que varía. El tema de la gestión, la generación eléctrica, ¿no es cierto? Cómo ingresan los generadores, ¿no es cierto? La gestión de los grids, los redes inteligentes, la balanza, carga, detección de errores y fallos. Entonces hay alguien que el sistema va a detectar eso, pero hay alguien que en base a eso va a tener el trabajo de desplegar gente o hacer cosas, o al menos monitorear eso, ¿me explico? Porque capaz que está mal entrenado algo, se detecta un sesgo, algunas cosas de estas, ¿no? Los procesos administrativos, que los chatbots, que todo lo que hace estas cosas, ¿no es cierto? La atención al cliente, la facturación, ya no va a haber una persona, pues tú ves, pero tarde o temprano una persona va a querer hablar con una persona, especialmente los X, ¿no es cierto? Y los más atrás. Sí. Si tú la gente va al banco porque quiere hablar con alguien, no va a hablar con un robot. Entonces hay esa generación, pero los de ahora, los centennials y los de continuación, no quieren hablar con nadie. A mí resuélveme con un chat o alguna cosa. Están acostumbrados a, espérate, metaverso. A ver, señorita, ¿qué es lo que pasa? ¿Me entiendes? Entonces el modelo está cambiando, ¿no? También hay los temas de los recursos renovables, ¿no es cierto? Pronósticos meteorológicos para saber si va a llover o no va a llover. El tema de optimización de la energía renovable. Entonces hay ingenieros que de alguna manera tienen que ver la parte sostenible, la parte de relaciones, los microgrids, la energía descentralizada, cuando hay los prosumidores, por ejemplo, que tu casa genere al sistema, genere electricidad. Entonces, todo ese tipo de cosas necesita gente y necesita ingenieros de prompts, pero con la especialidad matemática eléctrica. Pero no va a haber que, oye, por más que ingenieros que hay alguien que tiene que instalar, alguien tiene que ir a ver, alguien tiene que hacer. Entonces, la parte física está garantizada, pero la parte administrativa, de la gestión, de la descentralización de la generación, etcétera, etcétera, de la distribución, sí va a cambiar. Es decir, lo administrativo, el que jala los de alta, media tensión, los cables todavía existirán hasta cierto punto, porque llegará un momento en donde a lo mejor ya no estamos por cables y se logra algún invento nuevo inalámbrico, porque antes era como el wifi, no, es imposible, tiene que haber cobre. Y mira, ya es posible, estamos conectados y lo mismo puede pasar con la energía eléctrica, aunque hay los generadores nuevos de hidrógeno que están experimentándose, o cosas nuevas que sucedan, no sé, las nuevas formas de energía, ¿no es cierto?, que son esas baterías, las formas de acumular energía. Entonces, pero el instalador siempre va a estar ahí, es decir, necesitamos gente que haga. Entonces, de alguna manera, el ingeniero va a tener que administrar estas cosas, pero el resto va a ser más difícil. Entonces, tiene que reinventarse el ingeniero hacia las instalaciones, hacia ese tipo de cosas. Amigos, este día hemos topado tópicos muy importantes como es lo que es el cambio desde la parte transformación digital,
todo lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la parte eléctrica, la parte de la sostenibilidad y lo que es para mí bastante muy importante, lo que es la parte ética, o sea, que hasta qué punto puede la inteligencia artificial acceder a nuestra información y cómo pueda utilizarla. Así que tuvimos a dos expertos, a Ernesto Kruger, gracias por estar aquí, a Brian Mayorga, igual gracias por ser parte. ¿Qué puedo decir? Estamos en pañales en inteligencia artificial, estamos en pañales en mucho tema en la parte como dice Ernesto, en la parte de la industria 4.0 Plus, pero existe vida y existe ganas. El ecuatoriano se caracteriza por tener ganas. ¿Y por qué? Lo que no sabe se inventa y si no, algo ha de salir. Y por eso es que estamos donde estamos, para progresar a base de nuestro propio esfuerzo. Así que recuerden que la vida es única, hay que vivirlo intensamente. Y un saludo final, no saludo, sería un mensaje final a todas las personas que te ven, Ernesto, igual Brian. Bueno, muchas gracias, siempre es bueno compartir y siempre hay que aprender. Y muchas gracias por tener este espacio para que todos los ingenieros, los futuros ingenieros, los que no quieren ser ingenieros, aprendan de cosas nuevas, ¿no? Hoy en día vamos a hablar de especialistas ya. Sí. Tu mensaje para todas las personas que te ven. Nuevamente, ¿no? Dando las gracias por generar este tipo de espacios de difusión. De todo lo que conversamos vemos que hay mucho por hacer. Entonces les invito a sacar ese pie de la cama y empezar. Si bien conocemos el camino, pero el camino se lo hace andando. Muchas gracias, Brian. Ernesto, gracias por estar parte aquí. Quien les saluda, Santiago Villarroel. Les agradezco mucho por ser parte de este sueño que era transmitir información por estos medios de toda la parte digital. Ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, toda la ingeniería de sistemas son ingenierías que realmente promueven a que el ser humano sea cada vez mejor y teniendo toda la información presente. Así que les agradezco mucho y nos veremos muy pronto.